Buenos días. Como pudieron ver en el video introductorio, en el Hospital del Pilar nos hemos tomado muy en serio la educación en salud, una educación respaldada por temas científicos, apoyándonos en distintos especialistas de cada área para poderlos apoyar a convivir con esta pandemia. Hoy tenemos un tema que ha sido muy esperado, ha sido solicitado y creemos que se debe, que estamos todos con la expectativa de que al final ya tenemos una luz que nos pueda resolver el problema de la pandemia, de la cual llevamos ya 9 meses de convivir y que por lo visto tendremos que convivir con la misma por un tiempo más. El día de hoy nos acompaña un especialista en infectología, el doctor Hugo Pesarosi, a quien voy a presentar un poco más adelante. Mientras tanto, yo quiero enfatizar, como a ustedes les consta, de las medidas que nosotros hemos insistido hasta la saciedad con respecto a el cuidado que podemos hacer. Nosotros hemos venido insistiendo que a pesar de contar con las vacunas, vamos a tener que seguir trabajando lo que es convencional, el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. El doctor Pesarosi y yo no vamos a usar mascarilla para fines del video y tenemos un distanciamiento de acuerdo a lo recomendado. Por lo tanto, sin más, pues creo que voy a presentar al doctor Pesarosi para que podamos iniciar cuanto antes con el tema desarrollado. El doctor Hugo Pesarosi es especialista en enfermedades infecciosas, previo a eso es médico especialista en medicina interna. Entre sus cualidades que tiene es que ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales como ponente en temas de su especialidad y además fue presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos y ha participado en distintas entidades internacionales de su especialidad. El doctor Pesarosi nos va a dar una charla que va dirigida al público. Sabemos que dentro del público que está participando en esta actividad, que estamos muy agradecidos con la participación masiva que ya tenemos, también existen colegas médicos, pero les pedimos la comprensión porque la terminología que él usará será para el público en general. Así que sin más, por favor, doctor Pesarosi, vamos a iniciar con usted. Muchas gracias, doctor Ranero. En esta mañana agradezco de usted su invitación para participar y definitivamente creo prudente que hablemos de la vacuna, no sin antes el doctor Federico Ranero quiere referirse a las medidas preventivas que es necesario abordar. Recuérdense que prevención es la que hemos estado utilizando desde el momento en que supimos de la pandemia. Y las que usamos hasta ahora son las medidas preventivas habituales que ustedes están acostumbrados y posteriormente me corresponderá a mí abordar el tema de la vacuna, que es la medida preventiva que podemos emplear en masa a partir de que tengamos su disponibilidad en el país. Ok, Vinicio, pongamos la primera, por favor. Esta es una diapositiva que hemos compartido en muchas presentaciones en donde nosotros consideramos que las manos sucias atacan. Ustedes pueden ver en esa diapositiva que aprovechando el año 2020, que es un año para muchos para olvidar, lo que se enfatiza son los 20 segundos para el lavado adecuado de manos, los 2 metros de distancia y las 0 excusas que tenemos para no hacer estas medidas convencionales. La siguiente, por favor. También hemos insistido mucho en que esta diapositiva es muy clara. Ustedes pueden ver del lado izquierdo la persona que está con COVID positivo sin mascarilla y del lado derecho una persona que se expone y tiene hasta un riesgo de 90%. Y así vamos a ir viendo cómo cuando la persona que está
expuesta al paciente positivo se pone mascarilla, ya reduce un 70%. Si usa además un protector facial, se reduce hasta un 5%. Si los dos usan mascarilla, o especialmente el que está contagiado usa mascarilla, también expone muy poco al paciente sin protección, un 5%. Si ambos usan la protección, ustedes ven que se reduce a un 1.5%, y si ambos usan mascarilla y además la persona no positiva tiene un protector facial, se reduce apenas a un 0.5%. Entonces, estas 3 diapositivas, la que sigue, por favor, Vinicio, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que entender que aunque la vacuna ya está disponible en algunos lugares, la vacuna contra el coronavirus eres tú, somos nosotros, como dice la misma. Nosotros somos la vacuna. El virus no va a llegar a su casa por sí solo. Al virus usted lo va a ir a conseguir, usted lo va a ir a traer, porque necesita obligadamente un transportador humano. Por lo tanto, si usted no quiere exponerse o exponer a su familia, tiene que mantener el confinamiento recomendado. Así que, sin más, doctor Besarosi, entremos a su presentación y después haremos comentarios generales. Muchas gracias, doctor Ranero. Era importante comenzar con estas medidas preventivas generales debido a que hemos vivido con ellas en este año y deberán continuar a pesar de que las personas se vacunen. Es decir, las personas que ahorita en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá están recibiendo la vacuna no podrán dejar a un lado estas medidas preventivas. La vacunación es una medida adicional, pero no concluirá esta con las medidas preventivas antes mencionadas por el doctor Ranero. En virtud de lo ya mencionado, es importante que hablemos sobre la vacuna. Sin embargo, no podemos adentrarnos en ellas sin que nos situemos con el problema. Y para eso consideré importante mencionar algunas notas de interés sobre la COVID-19. Sabemos que esta es ocasionada por un nuevo coronavirus que debutó en Wuhan, China, hace un año precisamente. Este virus que causa enfermedad respiratoria que ha sido identificada como el síndrome respiratorio agudo severo, es ocasionada por el SARS-CoV-2 y se propagó de manera muy rápida a muchos otros países en el mundo. Comenzó con los países en el continente asiático, continuó hacia Europa y posteriormente hacia el continente americano, hasta el momento en que la OMS el 11 de marzo declaró a esta condición como pandemia. Los síntomas comunes, algunos los han vivido en nuestro país, incluyen fiebre, cansancio, dolor de garganta, dolor muscular, dolor articular, puede haber tos seca continua o periódica y alteraciones en los sentidos del gusto y olfato, en la percepción de sabores y olores respectivamente. Alrededor del 80% de las personas pueden cursar de manera asintomática. Eso incluye también algunas personas que desarrollan síntomas leves muy poco perceptibles. Y de una de cada 6 personas con COVID-19 evoluciona hacia una enfermedad grave que requiere de atención hospitalaria. Es importante decir que los casos leves a moderados usualmente son manejados en casa hasta que se presenta la neumonía y algunas alteraciones respiratorias como dificultad respiratoria severa, dolor precordial, que obligan a consultar a un hospital
y pueden ser sujetos de hospitalización, incluso en unidades de terapia intensiva. Dentro de las medidas para contener el virus se ha incluido las medidas, la introducción de las medidas preventivas mencionadas por el doctor Ranero, y a pesar de estas medidas el número de casos positivos y muertes han ido en aumento. Es por eso que urgía la disponibilidad de una vacuna. En la actualidad ya se tienen 2 que han sido aprobadas para su uso de emergencia en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, y se van a ir adhiriendo otros países de acuerdo a la solicitud que de vacunas hayan hecho en lo individual a las compañías productoras o a través de un sistema, de una medida introducida por OPS en asociación a otras entidades que se denomina COVAX. Es importante conocer la estructura del virus llamado SARS-CoV-2. Y esta estructura, como ustedes la pueden ver en la diapositiva, tiene hacia el centro su material genético denominado ARN o ácido ribonucleico, y este ácido ribonucleico codifica para 16 proteínas no estructurales, por supuesto importantes en el funcionamiento y replicación del virus, pero 1/3 de ese ARN se encarga de la codificación de 4 proteínas estructurales, dentro de las cuales podemos mencionar las espículas o las espigas o picos color rosa que tiene en esta diapositiva, que son las que contienen la proteína S, que es la encargada de adherirse, fusionarse y penetrar a las células del árbol respiratorio, que son el objetivo de este virus para causar la llamada COVID-19. Existen otras proteínas como las de la nucleocápside, las proteínas de la membrana, y estas son proteínas igualmente importantes, pero consideré que era oportuno poner esta gráfica y que nos centralicemos ahorita en 2 aspectos: el ARN hacia el centro del virus y la proteína S presente en las espículas o picos que tiene a su alrededor, y qué es lo que le da la forma de corona a este virus. Si alguna enfermedad ha hecho gala de la investigación sobresaliente, amplia y en tan corto tiempo, es COVID-19. Tan pronto como la enfermedad debutó, se desarrollaron las primeras pruebas diagnósticas que nos permitieron reconocer qué persona podía estar infectada o no. Y dentro de estas pruebas diagnósticas, ustedes han escuchado la llamada PCR o reacción en cadena de polimerasa, la detección de antígenos y, por supuesto, la detección de anticuerpos. También la investigación incluyó el tratamiento con algunas antivirales, aunque solamente uno hasta ahora por vía intravenosa ha sido empleado en enfermedad severa de COVID, que es uno de los antivirales con los cuales contamos, y otra alternativa por vía oral que se vendrá a introducir en el corto plazo. También se han incluido algunos inmunomoduladores. Estos inmunomoduladores, algunos de ellos han sido desechados, como podrían ser los inhibidores de interleuquina 1 y 6 y aún el factor de necrosis tumoral, que son sustancias que precipitan
el proceso inflamatorio severo que incluye a esta enfermedad. De igual manera, los anticuerpos monoclonales contra el virus directamente también han sido introducidos desde el mes de noviembre y ya en uso en los países desarrollados. Y por supuesto las medidas de prevención, que incluyen las medidas preventivas ya mencionadas y por supuesto las vacunas de las cuales vamos a hablar en los siguientes minutos. Si ustedes ven esta diapositiva, existen 7 pasos para el desarrollo de las vacunas. Estas vacunas, primero era importante analizar el virus para posteriormente inocular animales y ver el comportamiento del virus en animales experimentales y ver qué grado de protección o eficacia y seguridad podría tener en animales. Y posteriormente ya los ensayos en humanos que van a dar pauta para el desarrollo de una vacuna que sea eficaz, segura e inmunogénica, entendiéndose por inmunogénica la capacidad que tiene la vacuna de desarrollar protección en el individuo vacunado. Y estas son habitualmente 3 distintas etapas. Todas ellas en voluntarios sanos, pero de ellas las etapas 2B y 3 son las que se utilizan en número importante de personas, usualmente cientos a miles de personas, que son los que sirven para poder probar la vacuna y conocer cuál es la eficacia, es decir, la capacidad que tienen de proteger al individuo de adquirir la infección, la seguridad, que no es nada más que tener una alternativa que no sea dañina, que no genere efectos adversos, y la inmunogenicidad de la cual ya mencionaba. Posteriormente, estas pasan a una etapa en la que son analizadas, toda la información es analizada y estudiada por las agencias encargadas de ello, como son la FDA en los Estados Unidos, la EMA en Europa, y estas son las que aprueban las vacunas. En la actualidad, 2 de las vacunas han sido autorizadas de emergencia para su uso en virtud de que los datos hasta ahora disponibles apoyan su uso y que es mejor vacunar que seguir teniendo las cifras tan elevadas de pacientes que no solo se infectan, sino que tienen una enfermedad severa, aumentan el número de hospitalizaciones y, por supuesto, tienen la chance de morir. Y estas vacunas, es por eso que 2 de ellas, una elaborada por la compañía farmacéutica Pfizer y la compañía BioNTech de Alemania, han dado la primera vacuna autorizada, no aprobada, autorizada para uso de emergencia en los Estados Unidos el 11 de diciembre, y la segunda por la compañía Moderna, apadrinada o respaldada por los institutos de salud de los Estados Unidos el pasado 18 de diciembre. Es decir, ahorita tenemos 2 vacunas que están siendo ya utilizadas en los países que al inicio de la charla les mencioné. Guatemala esperaría el año próximo, a través del sistema COVAX, obtener vacuna, que podrían no ser estas 2, podrían ser otras vacunas que ya están en desarrollo en fase 3 y que podrían ser opciones para poder incorporar a la prevención de la enfermedad en nuestro país. Si podemos revisar, estos son los tipos de vacunas contra COVID-19 que pueden desarrollarse.
y que en la actualidad están siendo investigados en laboratorios. El virus inactivado, el virus atenuado, pero quiero el virus por subunidades o la vacuna por subunidades del virus, pero quiero que pongamos atención en dos importantes mecanismos para la producción de vacuna. Uno son las de ARN mensajero, que son las dos que actualmente se emplean y otras que están en desarrollo, por supuesto, y que esto no es nada más que una porción de ARN, porción, no es el ARN completo, sino solamente una porción envuelto en una partícula lipídica que protege al ARN de las enzimas destructoras o inactivadoras en la célula humana, ya habiéndose administrado la vacuna, y por supuesto que le permite penetrar a las células dendríticas que se encuentran en los ganglios linfáticos, sobre todo del brazo, en las axilas, por debajo del brazo que se utiliza para administrar la vacuna, y que por eso este es uno de los efectos que han sido descritos, el crecimiento de los ganglios linfáticos en las axilas, sobre todo del lado donde se ha puesto o administrado la vacuna. Y esto no es nada más que precisamente esa porción de ARN que lo que codifica es la producción de proteína S, de una fracción de proteína S, y de esa manera sensibiliza al individuo para que a futuro, cuando pudiera exponerse a una infección viral, reconozca esa partícula S y desarrolle anticuerpos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo puede durar esta producción de anticuerpos? Es algo que se tendrá que conocer a través del seguimiento de los pacientes que reciban la vacuna en los siguientes meses, años, y ojalá esta sea una vacuna que dure, cuya el estímulo en la producción de anticuerpos dure por mucho tiempo. La expectativa es que podría durar un año, pero no hay información hasta este momento que nos permita reconocer cuál puede ser la duración de los anticuerpos obtenidos mediante vacuna, como también la duración de los anticuerpos que se obtienen tras haber sufrido la enfermedad. Y el otro mecanismo importante para otras vacunas, sobre todo la de AstraZeneca, es la de vectores virales. Es decir, se utilizan vectores virales como podrían ser los adenovirus y el poxvirus, y estos son los mecanismos que están utilizando algunas vacunas como podría ser la de Janssen, que utiliza adenovirus tipo 26, y utilizan ese vector para poder trasladar las partículas que van a estimular al sistema inmune del ser humano que recibe la vacuna para producir anticuerpos en el momento que se expongan al virus. Este es el desarrollo de las vacunas contra COVID-19. En la actualidad hay más de 200 vacunas en investigación, pero lo importante que trato de mostrarles acá es que hay para el 17 de diciembre 44 vacunas en fase 1, 19 en fase 2, 18 en fase 3. Lo más importante, las vacunas autorizadas son 2 y una sola abandonó la investigación. Pero el número de opciones que se encuentran ahorita en fase 1 y 2 de investigación es bastante alto. Esta es una tabla un poquito cargada quizás, pero lo que hace mención es las distintas vacunas desarrolladas. Estas son las vacunas que están entrando a la meta. Hay quienes han comparado
que la investigación y desarrollo de las vacunas es como de una carrera de autos en la que algunos ya llegaron a la meta y otras están por llegar. Pero las dos primeras, Pfizer y Moderna, mediante investigación primariamente de los Estados Unidos, vemos que son vacunas elaboradas a partir de ARN mensajero en fase 3 de investigación con una autorización para uso de emergencia, en la cual participaron 44,000 y 30,000 voluntarios sanos que arrojaron definitivamente resultados altamente favorables para en cuanto a eficacia, seguridad e inmunogenicidad. Si esta tabla la tomé y la amplié con el propósito de incluir no solo las vacunas de Pfizer y de Moderna, sino también la vacuna en la cual también se ha generado una alta expectativa, como es la vacuna de AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford en Inglaterra, y la vacuna de Gamaleya, Gamaleya es el laboratorio, y generó una vacuna denominada Sputnik V, que es la vacuna rusa. Vean ustedes el tipo de vacuna que son. Dos son de ARN mensajero, Pfizer y Moderna. Una es vectorizada, es decir, utiliza adenovirus para poder trasladar la información que generará la producción de anticuerpos en la persona vacunada, así como lo es la vacuna rusa de Gamaleya. Las dosis son variables, por supuesto, son 2 dosis, de manera que si algún país adquiere 3 millones de dosis, como se piensa, Guatemala pudo haber solicitado al sistema COVAX, pues esto beneficiará a 1,5 millones de personas a vacunar, porque se tendrán que utilizar 2 dosis por cada individuo. El intervalo de tiempo entre una y otra dosis es variable, pero, por ejemplo, para Pfizer es a los 21 días de recibir la primera dosis, se recibirá la segunda. Pero en otras es con intervalos de 4 semanas. En cuanto a la eficacia, la vacuna de Pfizer ha mostrado un 95% de eficacia, al igual que la de Moderna, prácticamente son muy similares. Mientras que la de Oxford ha mostrado 62 a 90% y en promedio un 70% de eficacia. Se pretende incrementar esta eficacia realizando una combinación con la vacuna rusa de Gamaleya, que ha mostrado un alto nivel de eficacia del 95%. Y por supuesto, lo que dificulta la incorporación de la vacuna de Pfizer y Moderna a Guatemala es que requieren de ser almacenadas en congelación. Se utilizan congeladores de menos 70, menos 75 grados centígrados para la vacuna de Pfizer-BioNTech, mientras que la de Moderna requiere de menos 20 grados centígrados. En Guatemala se tienen pocas unidades de estos congeladores y adicionalmente la producción de congeladores de este tipo en el mundo ya está comprometida. De manera que para países como el nuestro es muy difícil incorporar, por este motivo que he mencionado, estas vacunas. Pero sí tenemos la expectativa de otras vacunas que pueden ser almacenadas y preservadas únicamente en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados. Y estas vacunas sí, definitivamente las podemos tener almacenadas y utilizadas en la población susceptible. Estos son algunos datos relevantes de la vacuna de Pfizer.
Su mecanismo de acción, ya les había dicho de que es una porción de ARN que codifica la producción de proteína S, y esta proteína S es la que estimula la producción de anticuerpos en el individuo vacunado. Se estimula las células de memoria, de manera que cuando la persona se exponga al virus, le va a recordar a estas células de memoria que produzcan anticuerpos. Es decir, aquí intervienen no solamente los anticuerpos, sino también unas células especializadas en fagocitosis o muerte de virus, en este caso, que son los llamados linfocitos T. El seguimiento que se le dio a la vacuna en etapa de investigación fue de 2 meses. Vean ustedes, cerca de 40,000 participantes. Se utilizó, este fue un estudio randomizado, eso quiere decir, o aleatorizado, en la cual se compara la vacuna con una sustancia placebo que carece de los beneficios que tiene la vacuna. Y por supuesto, el análisis permitió tener que las personas vacunadas solo tuvieron 8 casos de infección, 1 severo, y en el grupo placebo que no recibió vacuna hubo 162 casos de infección, 3 casos de ellos severos, lo cual, tras su análisis estadístico, dio una eficacia del 95%. En cuanto a la seguridad, esta vacuna tiene los mismos efectos que tienen todas las vacunas hasta ahora desarrolladas y que se encuentran en uso, que son más de 20. Por supuesto, hay algunas vacunas muy especializadas que son bastante seguras y carecen de efectos secundarios, pero los importantes de mencionar es fiebre, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, escalofríos y fiebre, como ya mencioné, como los efectos adversos más importantes. Efectos adversos severos no han sido observados con la administración de esta vacuna en el grupo que la recibió. Tanto la compañía Pfizer BioNTech como la compañía Moderna se han comprometido con FDA en trasladarles, en seguir un plan de farmacovigilancia con las personas que se vacunen a largo plazo a partir de este momento, y se va a monitorizar de manera estrecha la seguridad de la vacuna y obviamente cualquier efecto o adverso importante, serio, grave, va a ser la información trasladada a FDA. Estos son los efectos de los cuales ya les mencioné, más del 10%, los ya mencionados, de 1 a 10 puede haber eritema o coloración rojiza en el sitio de la administración de la vacuna, y menos del 1% pueden desarrollar el crecimiento de ganglios linfáticos y malestar general. Recordemos que los efectos secundarios tras una vacuna pueden ser locales y sistémicos. Los locales son los más frecuentes, más del 10%, y los sistémicos son relativamente raros, ¿sí? Contraindicaciones. La contraindicación más importante es la persona que tiene historia o antecedentes de alergia severa. Y hablando por alergia severa es la persona que tiene problemas de taquicardia, coloración rojiza de la piel, manchas tipo urticaria, edema facial, laringoespasmo, o sea, espasmo de la laringe que genera dificultad respiratoria. Esos son los casos de anafilaxia que definitivamente obliga a considerar si se vacunan o no estas personas. De tal manera que
Cualquier persona que tenga historial de anafilaxia y decide vacunarse, es una persona que debe permanecer por más tiempo al cuidado de la persona que le vacunó. Y tener, por supuesto, todas las alternativas para manejar una reacción anafiláctica en el centro de salud donde se le vacune. Por supuesto que habrá otras precauciones de acuerdo al grupo de personas que se vacune. Estas son algunas características: 2 dosis, 30 microgramos por dosis, equivalente a 0.3 mililitros por cada dosis, intervalos de 21 días, la vacuna se almacena en congelación y son viales multidosis. En el caso de esta vacuna son 5 dosis por vial, se reconstituye con solución salina. En el caso de la vacuna de Moderna veremos que son 10 dosis por vial, no necesita reconstituirse y los congeladores son a menos 20 grados. Esta es la vacuna Moderna muy similar a la anterior. En ambos casos fueron personas mayores de 18 años las que se vacunaron y definitivamente ahora que FDA autorizó el uso de emergencia, se autorizó que las personas que van a recibir vacuna Pfizer sean de 16 o más años, mientras que la vacuna Moderna 18 o más años. Mismo mecanismo de acción, el mismo compromiso que tiene la compañía que la produce con FDA de entregar toda la información que dé pie a reconocer cuál es la verdadera tasa de eventos adversos. Contraindicaciones siempre la más importante, reacciones anafilácticas que pueden cobrar la vida de una persona, y la precaución con cierto grupo de personas que el médico que atiende a este individuo que se vacune, si padece de alguna enfermedad, deberá establecer cuál es el riesgo de la persona para vacunarse. Las características ya mencionadas a propósito de la vacuna de Pfizer. Estas son cómo se promocionan las 4 tipos de vacunas. Quiero decirles que nada más que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna que todavía está en investigación, dado de que el promedio de eficacia es del 70%, definitivamente se está viendo la posibilidad de combinarlo con la vacuna de Sputnik V. V viene de vacuna, y esto lo que pretende es incrementar la eficacia de la vacuna. Definitivamente, ¿cuál es la que vamos a emplear? Todavía es una interrogante en nuestro país. La información no ha sido oficializada. Nada más las autoridades de salud de Guatemala han trasladado una que otra información a través de entrevistas que les han hecho, pero ningún documento oficial ha sido trasladado al cuerpo médico de Guatemala. Se cree que son 3 millones de vacunas, que estas se van a obtener a través de la iniciativa de OMS denominada COVAX, pero no hay una información oficial. De esta manera concluyo con esta breve exposición, quedando a la disposición de ustedes con las preguntas que quieran realizarnos. Muchas gracias, doctor Pesarossi. La verdad que estamos muy complacidos por la cantidad de audiencia. Creo que ha batido récord con respecto a los eventos anteriores. Llevamos más de 450 personas, entre médicos y público general, que se están conectando a la actividad. Quiero recordarles que para poder presentar sus preguntas, hacer sus preguntas, utilicen en la parte inferior de la pantalla, donde las letras Q y A,
para que ustedes puedan mandar las preguntas. En lo que el doctor Pesarosi hacía su presentación, estoy tratando de hacer digerir la cantidad de preguntas que han surgido. Muchas son similares y entonces trataremos de contestarlas todas en grupo. Pero en todo caso nos comprometemos como Hospital El Pilar, que lo hemos venido haciendo en serio. Cuando ustedes envían una pregunta y por factor tiempo no podemos dar la respuesta de inmediato, al correo electrónico que ustedes dejaron registrado para poder participar les haremos llegar la respuesta. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Española de Beneficencia, la Dirección Ejecutiva y la Dirección Médica, estamos muy contentos por la participación de ustedes y queríamos enfatizarles que el Hospital El Pilar es el único hospital en el área centroamericana que ha sido certificado con la aplicación de Hospital Seguro COVID. Ustedes habrán oído y visto publicidad de otros centros hospitalarios que se mencionan con Hospital Seguro o que tienen todos los protocolos, pero eso estábamos exactamente igual. Sin embargo, nosotros dimos un paso más. Y lo que nosotros pedimos es que nos vinieran a certificar y dijéramos si lo que estábamos haciendo era correcto, y en realidad así es. Yo quiero manifestarles que el Hospital El Pilar tiene prácticamente un hospital dentro del hospital, porque tenemos la infraestructura física y la arquitectura del mismo nos permite tener el área más segura. Por lo tanto, los pacientes no COVID pueden asistir libremente a resolver sus problemas convencionales de salud. Algo que hemos insistido mucho, doctor Pesarosi, desde el principio de estos programas educativos es de que de este virus nadie, ningún país del mundo estaba preparado. Ninguno. Los médicos, nosotros hemos tratado de aprender sobre la marcha y sabemos que este virus ha roto todas las reglas de la epidemiología, y por eso nos desconcierta tanto. Los protocolos de tratamiento han tenido que cambiar, pero también tenemos una ventaja como país. Nosotros hemos aprendido la experiencia de otros países y ahora con la vacuna también vamos a tener la ventaja de aprender sobre el comportamiento de la vacuna en los países que ya lo están aplicando. Definitivamente, así como aprendimos de los protocolos, vamos a aprender de las vacunas. Se supone que tarde o temprano todos, si usted me lo corregirá, nos vamos a contagiar del virus. Se supone que la famosa inmunidad de rebaño, esto nos va a dar una protección natural. Y esa es la primera pregunta que le quiero hacer, porque las personas están insistentemente preguntando sobre la inmunidad de rebaño. Si va a haber inmunidad de rebaño, ¿para qué vacunarnos? Si se supone que vamos a adquirir una inmunidad natural. Pero las estadísticas de otros países europeos, especialmente España, Italia, Francia, nos han demostrado que esa inmunidad de rebaño no se ha dado como tal. Entonces, la primera pregunta, doctor, ¿la enfermedad COVID da inmunidad de rebaño como otras enfermedades para que las personas se puedan sentir motivadas a vacunarse o no? Podría uno decir que al igual que otras enfermedades virales, es susceptible que se pudiera darle la protección de rebaño. Sin embargo, para que eso ocurra, 60-70% de la población debería de haberse infectado, o 60-70% de la población debería de haber adquirido la vacuna. De manera que ninguna de las dos cosas se da en nuestro país. Por lo tanto, pensar que en este momento o en un momento muy cercano se pueda dar esta inmunidad de rebaño o protección de rebaño es aún muy lejano. De manera que debemos seguir teniendo las precauciones para evitar la enfermedad, porque algunos grupos altamente vulnerables no necesariamente se van a infectar de manera asintomática, sino que van a desarrollar una enfermedad que potencialmente puede ser severa. Entonces, no creamos que la inmunidad de rebaño va a protegernos en el corto plazo, y definitivamente tenemos que esperar a vacunarnos, a que la vacuna esté disponible, a que nuestro sistema de salud mencione cuáles son las personas susceptibles de vacunarse, para que grupos seleccionados puedan estar protegidos. Sin embargo, las medidas preventivas que hasta ahora empleamos son la base del manejo de esta enfermedad. Yo enfatizo eso, el doctor lo acaba de decir, la base del manejo son las medidas preventivas. Lo que nosotros queremos insistir también es que uno de los escepticismos que produce la vacuna es la velocidad con que han sido desarrolladas.
En los programas anteriores, previo a este, siempre hablábamos que las vacunas tenían un proceso de producción, usted lo mencionó muy claro en una diapositiva donde hablaba de las etapas de las fases, fase 1, fase 2, fase 3, y las vacunas convencionales requerían un promedio de 5 a 7 años por hacerlo corto. De hecho, se hablaba de que una de las vacunas que más rápido se había producido había sido en 7 años. Consecuentemente, si ponemos de 7 a 10 años como un promedio, ¿cómo fue posible que hayan logrado obtener una vacuna en un tiempo récord? Porque en 9 meses, aproximadamente un año desde que se declaró la enfermedad en China, y ya en diciembre tenemos la vacuna. ¿Qué fue lo que ayudó? ¿La nueva tecnología o la experiencia previa de vacunas de otras enfermedades similares? ¿Qué fue lo que hizo que Pfizer, Moderna y estas otras marcas que usted mencionó tengan ya disponible una vacuna en un tiempo récord? ¿Hay algún temor de que haya sido así? ¿Fue por presiones científicas, por presiones políticas? ¿Qué explicaciones podemos dar a la gente? Usted lo mencionó ahorita, la tecnología. Definitivamente el tipo de vacuna que son estas vacunas de Pfizer y de Moderna usan la tecnología de ARN mensajero. Esta no es es una tecnología nueva, pero no desconocida. Es decir, en los últimos 10 años se intentaron crear vacunas como por ejemplo para Zika, para dengue, para citomegalovirus, para HIV, y desafortunadamente por algunas condiciones las vacunas no fueron exitosas. Se considera que porque el ARN mensajero no era estable, que porque daban respuestas inmunitarias muy modestas, que porque generaban cambios inflamatorios importantes. Entonces las vacunas no vieron la luz, pero afortunadamente recordaron esta tecnología y la pusieron en práctica, y para este coronavirus funcionó. Y eso es, pues, demostrar nuestro contentamiento y beneplácito con los investigadores, porque generaron esta vacuna. Ahora es importante que aquí hubo el concurso de todo el mundo. Es decir, cuando uno se pone a pensar sobre otras pandemias recientemente vividas, como por ejemplo motivo influenza H1N1, ya se contaba con una vacuna, a partir de la cual se generó la vacuna que incluyera protección contra H1N1. Pero en este caso, la vacuna no es que haya partido de cero, porque se tenía la tecnología para poder comenzar, no de cero, sino avanzar. Pero puedo decir que a Dios gracias, los resultados han sido favorables y nos permiten contar con las primeras vacunas eficaces y seguras. No quiere decir que después no vayan a venir vacunas que superen estos beneficios que aportan estas dos. Y espero que así sea. O sea, la investigación continúa. Eso es muy importante. Hay más de 100 vacunas en investigación. Lo que pasa es que en las etapas que el doctor mencionó, haciendo los números, sumando la diapositiva que él mencionó, llegábamos alrededor de 80 vacunas en fase 3. Sin embargo, hay más de 100 vacunas que están continuamente investigando, y puede ser que nosotros, ganando el factor tiempo como países en donde siempre nos llega tarde la tecnología, nos llega tarde los tratamientos, a la larga sea una ventaja porque nos va a dar mayores opciones para poder disponer de las mismas. Así como se decía que tarde o temprano todos nos vamos a contagiar, tarde o temprano probablemente todos nos vamos a vacunar, a menos que tengamos una contraindicación absoluta. Miren, hay una cantidad de preguntas con respecto a la campaña negra antivacunas. Previo a la vacuna del coronavirus, previo a esta vacuna, ya existía un movimiento antivacunas que yo menciono dos artistas muy conocidos, Tom Cruise y John Travolta, iniciaron y provocaron una serie de dudas a la población con respecto a las vacunas, mencionando que este era un beneficio comercial de la industria farmacéutica. Ellos, en parte, se basaron en una información de un médico famoso de Inglaterra
que posteriormente fue suspendido para poder ejercer porque dijo que las vacunas estaban relacionadas con el autismo y provocó que una gran cantidad de niños en Inglaterra se dejaran de vacunar y ahora tienen muchos niños con secuelas, especialmente de rubiola congénita. Eso provocó que incluso la Academia Americana de Pediatría, los pediatras, yo soy pediatra, tuviéramos la vivencia de ver cómo dos artistas entrevistados por un moderador con dos personas que eran verdaderamente científicos, se ponían a discutir una persona que no tenía ni un solo conocimiento de vacuna con respecto a una persona que era un científico con los más altos niveles. Desgraciadamente, el público le hizo más caso a los artistas que a los científicos. Ahora, ustedes ven en las preguntas que hacen, son muchas. Por ejemplo, si es cierto que utilizan fetos de niños abortados para la producción. Están preguntando si la vacuna esta nos va a inyectar algún tipo de código genético que nos van a poder controlar. Si esta vacuna en realidad ha sido, al igual que el virus, que se supone que es un virus fabricado, hechizo como una arma biológica, de alguna manera la vacuna también va a venir a tener un control genético y poblacional. Yo sé que son preguntas muy, muy vagas, pero están continuamente presentándolo las personas que están participando. Y ahora agregan una más, doctor, que la novedad es que el Reino Unido está teniendo la presentación de una mutación del virus. Y la pregunta es si la vacuna que ya está aprobada también va a servir para ese virus. Yo creo tener la respuesta, pero usted es el experto y las preguntas son para usted. Bueno, Generalicemos de la campaña. Trataré de abordar todas estas interrogantes que tiene el público. Siempre hay movimientos antivacunas. Se menciona que tan solo el 40% de las personas que van a exponerse personalmente o a sus familiares a una vacuna lo hacen de manera espontánea con la información que su médico les da. Posteriormente hay otros grupos, como por ejemplo los grupos de personas que vacilan ante la vacuna hasta el momento de tener mayor información. Hay otros grupos que utilizan unas vacunas pero no otras. Hay otros grupos que por creencias religiosas, desconocimiento, temores, no se vacunan. Y por supuesto están los anti-vaxxers, y eso es alrededor del 2%. Así que para cualquier vacuna esto ha sucedido y de igual manera para estas va a suceder igual. Solo un comentario. La aceptación en los Estados Unidos, que son a pocos días de haberse autorizado la vacunación para emergencia, el índice de aceptación, con solo el hecho de que figuras políticas y médicos se hayan vacunado, creció del 40 al 50%. De manera que debemos esperar, porque la aceptación va a ir creciendo y va a haber un número importante de personas, porcentajes elevados que se van a vacunar. Primero existía el temor del virus y el temor de adquirir una enfermedad de comportamiento severo. Y ahora existe el temor a la vacuna. Entonces, siempre se van a generar este tipo de temores. Lo que sí es que las personas no debieran de actuar conforme a las recomendaciones de personas que no conocen de la vacuna, que no son médicos, que no son investigadores, y mucho menos dejarse llevar por la opinión, sí, de figuras públicas, pero no artistas de cine, ¿verdad? O cantantes. Yo creo que son las personas menos autorizadas para emitir comentarios. Es muy importante esto. Sarcásticamente, en programas previos, doctor Pesaroso, yo decía que Guatemala ya estaba en la segunda ola desde hacía meses, y la segunda ola eran las redes sociales. Las redes sociales están haciendo más daño que beneficio. La tecnología nos permite, por ejemplo, ahora comunicarnos en vivo, en directo con ustedes, y eso pues nos facilita estas nuevas estrategias, herramientas que existen a través de las
sistemas de los dispositivos. Por cierto, aprovecho a anunciar que el Hospital El Pilar tiene una aplicación muy importante en donde los médicos van a tener acceso al expediente de sus pacientes, pero también usted como paciente va a tener acceso a información privilegiada de su caso y poder compartir con su médico o con otros médicos. Y esta aplicación ya está disponible al público y creo que es oportuno mencionarlo por la nueva tecnología. Para eso lo único que tienen que hacer es descargarla de sus dispositivos buscando el Hospital El Pilar. Y ahí, con esa facilidad tecnológica, ya podrá tanto el médico tener acceso al expediente con una información mucho más amplia que lo que tienen los pacientes, pero definitivamente la tecnología nos lo provee. Con relación, perdón, me preguntabas hace un momento, preguntas del público, en relación a lo que es el código genético y si hay alguna alteración en la persona que la recibe. Y los niños abortados y todo eso. Y quiero decir que sí, lo que se obtiene del virus completo es una porción, de manera que no es un virus completo, por tanto no se va a adquirir una infección. Se adquiere una porción de ARN que es trasladado a la célula humana, pero no penetra el núcleo. Es decir, se mantiene en el citoplasma, estimulando la producción de esa proteína S, que es la que a su vez va a generar la producción de anticuerpos. La forma en la que los anticuerpos van a reconocer la llegada del virus ante cualquier contacto es esa proteína S, que es la que identifica a este coronavirus. Ahora bien, ese ARN es una porción, no es la fracción completa, no es el ARN completo y no se pone en contacto con el ADN que está dentro del núcleo de la célula humana, de tal manera que no se manipula el material genético del humano. Y este es en el caso de las vacunas de ARN mensajero, la de Moderna y la de Pfizer. Y las otras vacunas, la de AstraZeneca y la Gamaleya, esas son de vectores virales. Y entonces tampoco va a generar. Por lo tanto, no hay que desarrollar temor ante esta situación. Miren, cuando la vacuna esté disponible, no quiere decir que nos da un cheque en blanco si usted recibe la vacuna para poder salir a la calle y vivir la vida con la normalidad previa a la enfermedad. Esa llamada nueva normalidad nos va a llevar mucho tiempo porque sabemos que así como el virus ha mutado, nos ha obligado a cambiar los protocolos de tratamiento. Las vacunas también pueden ser que vayan a surgir nuevas alternativas. Siguen las preguntas, doctor, muy completas. Una, por ejemplo, la seguridad de la vacuna en pacientes, se las voy a decir todas, no todas, pero las que estoy tratando de centrar. En embarazo. Pacientes, personas embarazadas, mujeres embarazadas corren riesgo de vacunarse. Segundo, si se pone la vacuna, ¿cuánto tiempo debe esperar para poder quedar embarazada? Ok. Lo prudente es comunicarse con el obstetra. En primer caso, en primer punto es eso. Segundo, si las personas están embarazadas, no deben recibir la vacuna, porque no hay información que nos diga que la vacuna es segura para la embarazada y para el ser vivo que está creciendo. De manera que la embarazada no debe vacunarse y deberá esperar a resolver su embarazo para poder vacunarse, y aún así no hay información con relación a si la madre que dio a luz y que va a lactar es seguridad para ese lactante. Los estudios hasta ahora reunidos no han incluido lactantes, no han incluido niños, tan solo han incluido personas por arriba de los 18 años. Hasta ahora Moderna está dirigiendo el primer estudio en niños de 12 a 18 años. Van a incluir 3,000 niños y de ahí vamos a tener la primera información en este grupo etario. Pero hasta ahora las vacunas han sido probadas y desarrolladas en personas por arriba de 18
y más años, hasta los 80, 90 años. Entonces, es importante decir que si usted está embarazada, no se va a poder vacunar. La sugerencia es no vacunarse o consulte a su médico para que él tome le dé las sugerencias. Y la otra, personas que planifican embarazarse en 2 a 3 meses tampoco deben recibir la vacuna. De manera que si usted planifica embarazarse más allá de los 3 meses, pues entonces podría recibir las 2 vacunas que hay intervalos de 3 a 4 semanas. Otra pregunta que había dirigido alguien es, ¿qué pasa con las mutaciones? Es decir, sí, hay una nueva mutación identificada en Inglaterra que ha hecho que aparentemente por noticias, porque no me consta, que hayan restringido los vuelos, porque esta mutación genera alta transmisibilidad. Mutaciones han habido, mutaciones han sido reconocidas, descritas, y hay artículos en la revista Nature donde nos dicen, como la D614G, que hay mutaciones, pero no que le den al virus una alta transmisibilidad. Aparentemente, esta nueva mutación, que es la N501Y, definitivamente sí le da ese calificativo de incrementar la transmisibilidad del virus. Ese sería el temor. Ahora, si esto va a hacer que la vacuna sea inservible, es demasiado prematuro decir en este momento que la vacuna va a perder su valor por esta mutación. La vacunación va a continuar. Esperemos a que se dé más información de los científicos para poder sacar conclusiones mucho más reales y que den una información verídica de lo que está sucediendo. El denominador común es no tenemos suficiente información. Eso es lo real, eso es lo científico. El virus, de nuevo, nos ha sacado de todas las reglas convencionales y eso nos ha provocado que sobre la marcha nosotros hayamos tenido que ir haciendo cambios constantes. Definitivamente, al no tener información precisa, el sentido común nos hace pensar que debemos de tomar las medidas de precaución, pero asesorados por su médico tratante y no por las redes sociales. Hay otras preguntas muy directas, doctor, que también necesitan. Las pacientes que reciben tratamientos con quimioterapia, es una pregunta que ha sido constante entre el público. ¿Pueden vacunarse? Los pacientes que tienen inmunosupresión derivada de enfermedades o derivada de tratamientos deben ser personas que mientras se encuentren estables podrían ser sujetos de vacunación, toda vez que su médico tratante así lo considere. En principio, podría decir yo, esta es mi opinión, que no existe una información completa con relación a estos grupos, que se han incluido algunas personas en los estudios realizados a propósito de las vacunas que se encuentran en investigación, pero que esta información es demasiado pequeña como para que uno pueda recomendar que son de libre uso en toda la población. De forma que yo sería muy cauteloso en ciertos grupos especiales de utilizar esta vacuna con total libertad. Aprovecho su respuesta porque hay preguntas con respecto a pacientes alérgicos a la penicilina, con pacientes que tienen otro tipo de comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedades de la sangre. De alguna manera, el factor tiempo, que insisto mucho, que nosotros tenemos, la única ventaja que tenemos como país subdesarrollado, es el factor tiempo para esperar más información. Pero la prudencia nos dice que debemos de esperar a tener una información más científica en esos grupos que se llaman muy vulnerables. Una pregunta muy insistente: a los pacientes que ya les dio COVID, ¿esos pacientes pueden recibir la vacuna? ¿No van a tener algún efecto secundario como sucedió con la vacuna del dengue?
Lo que puedo decir es, si a usted ya le dio COVID, no se preocupe que usted no va a estar dentro de los grupos prioritarios iniciales, porque los grupos prioritarios incluyen personas con alta vulnerabilidad, 65 o más años, 60 para algunos países, a enfermedades crónicas no controladas y para grupos esenciales. Dentro de ellos, los médicos de emergencia, terapia intensiva, cuidadores de ancianos, trabajadores sociales. Esos son los grupos prioritarios que, por la información hasta ahora obtenida, van a ser los primeros en vacunarse. Ahora, si usted le dio COVID, definitivamente falta mucho todavía para conocer si los anticuerpos que a raíz de haberse expuesto al virus y padecido COVID le van a durar. Si el escenario fuera que no le duraran, por supuesto que va a tener que vacunarse. Pero si la vacunación es importante, la necesidad de una vacuna estaría más lejana. En los grupos de alérgicos, una cosa es alergia y otra cosa es reacciones anafilácticas. Un alérgico a penicilina que le da o a otras sustancias, a las manías, a algunas frutas, etcétera, pues si desarrolla alergia que es susceptible de ser manejada con antihistamínicos orales, puede vacunarse, pero no un individuo que desarrolla reacciones anafilácticas severas. Ese habrá que pensarlo varias veces antes de decidir vacunarlo. La persona que se vacuna siempre, al menos en los 165 o más centros en Estados Unidos, esperan 15 minutos. En los no alérgicos, en los que no tienen historia de alergia, esperan 15 minutos después de haberlos vacunado. Y 30 minutos en aquellos que tienen historial de alergias. Recuerden que las reacciones alérgicas inmediatas se suscitan en minutos y hasta 2 horas. De manera que todos estos centros, y esto no será la excepción en nuestro país, deberán de contar con algunas medidas para el manejo de reacciones alérgicas severas, como podría ser el hecho de tener epinefrina como las medidas inmediatas por administrar. Las preguntas son variadas, pero quiero tratar de resumirlas para fines en función del tiempo. Preguntan si la vacunación va a estar disponible en entidades privadas como el Hospital del Pilar o en las clínicas particulares. Yo la respondo. Por el momento, como el doctor Pesarossi hizo mención, Guatemala, a través del Ministerio de Salud Pública, está adherido a un programa que se llama COVAX, que eso nos va a proveer las vacunas para el país. No sabemos qué vacuna, cuándo va a venir, no sabemos si va a tener costo. Por lo tanto, esa información no la podemos asegurar. Por el momento no tenemos esa información. Y esa vacuna, por el momento, los países que la tienen, la vacuna es gratuita. No, la vacuna, recordemos, ha sido autorizada para uso de emergencia, pero no ha sido aprobada para su comercialización. Por lo tanto, no pensemos que yo voy a poder importar 10,000 vacunas y traerlas para administrarlas en lo privado. Esta COVAX es una iniciativa de OMS que lo que pretende es tener amplitud en la obtención de vacunas y que la distribución sea equitativa para todos los países que se han suscrito a COVAX, ¿verdad? Insisten mucho en la inmunidad de la enfermedad porque hablan de casos de personas que ya se sabe que tuvieron COVID, pero que de nuevo se expusieron porque pensaron que ya estaban inmunes y les dio la enfermedad. Hay muy pocos casos documentados a nivel mundial. Documentados seriamente hay muy pocos casos. Sin embargo, insisten mucho en el tiempo de la inmunidad que da la enfermedad. Y por eso preguntan que si la persona que ya tuvo COVID, usted ya respondió en esa medida, no va a estar entre el grupo prioritario, pero en algún momento esa persona se debería de vacunar
porque no se sabe cuánto tiempo va a durar la inmunidad de la enfermedad y cuánto tiempo va a durar la inmunidad de la vacuna. De hecho, se supone que son 2 dosis, pero no sabemos cuánto tiempo, como pasó con la vacuna de influenza, cuánto tiempo ahora la hacemos con anual. Pero ¿tiene alguna información de la vacuna? Es muy prematuro porque acaban de empezar, pero por lo menos los estudios dicen algo de cuánto tiempo duraría la inmunidad con la vacuna. No, se presume, y es presunción nada más, de que podría durar 1 año y que en el mejor escenario nos toque, como con la influenza, vacunarnos anualmente. Ese sería un escenario, pues, agradable, pero no se sabe. Lo vamos a saber ahorita que la vacuna ya comenzó a utilizarse aún con fines de emergencia. Pero todas estas personas vacunadas tendrán que tener un seguimiento en los llamados estudios de fase 4. Recordemos que los estudios fase 4 son cuando un producto farmacéutico o vacuna ya se encuentra en etapa de comercialización. Ahorita la vacuna no va a ser comercializada. Está en uso de emergencia, pero no comercializada. Entonces, la información aún está pendiente de obtenerse. Preguntan insistentemente si al ponerse la vacuna uno podrá dejar de utilizar la mascarilla o uno podrá dar libremente. Nosotros ya lo hemos dicho, pero quiero que usted, como sea el experto, lo enfatice. Definitivamente no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir. Nosotros, para tener la vacuna en Guatemala van a faltar fácil 6 meses. Eso es lo que, por temprano, siendo optimista, la vamos a tener. Por lo tanto, en esta segunda ola, que definitivamente ya inició en Guatemala, ya oficialmente la segunda ola, yo lo decía sarcásticamente, eran las redes sociales, pero ya sabemos que tenemos una tendencia al alza. Sabemos que los hospitales del interior de la República ya tienen las unidades de cuidado intensivo con una ocupación mayor, y lo sabemos también por información extraoficial del Ministerio de Salud Pública. Nosotros, como Hospital El Pilar, hemos tenido una tendencia al alta, lenta, continua, pero es evidente. Empezamos con un 30, en el pico de junio llegamos a tener más de un 90% de las 42 camas que tenemos disponibles. Luego bajamos a 25 camas porque ya no era necesario. Sí, ahora estamos con 25 camas y mantenemos un porcentaje ocupacional que empezó de 30 al 40 y al día de hoy al 60%. Todavía tenemos espacios disponibles, pero insisten mucho en las actividades familiares, sociales, en donde nosotros también, a través de otros programas, hemos tratado de que la gente comprenda que el riesgo es muy alto, sobre todo exponernos en estas épocas en donde se supone que no va a pasar mayor cosa. ¿Tiene usted alguna información con respecto a la segunda ola oficial en cuanto a casos en los hospitales públicos o privados del país? Sí, me sumo a lo mencionado por el doctor Ranero. En definitiva, el hecho de las personas que se están vacunando ahora mismo en Europa, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, estas personas tendrán que seguir empleando las medidas. Vacunarse no descarta que se tengan que seguir empleando las medidas. Debemos continuar con la idea de que las medidas preventivas iniciales vinieron para quedarse y que el individuo se podrá vacunar, pero definitivamente deberá continuar con estas medidas. Ahora bien, sí, estamos en un crecimiento de casos en este momento, y lo peor es que el crecimiento es exponencial, es geométrico. No piensen que una persona solo le va a poder transmitir la enfermedad a otra, no, a 10 personas más. Definitivamente debemos de seguirnos protegiendo, y por favor, ahora en esta época que llama a la concordia, a la celebración, a los abrazos, por favor, evitémoslo. Yo he visto cómo se celebran los famosos convivios. Pareciera que esta época y en etapa de pandemia, pues no ha sido una restricción para ello.
Y yo quiero sugerir, recomendar que eviten las reuniones familiares en grandes números, así como las reuniones de empresas en números todavía mayores. Bueno, estamos por terminar. Definitivamente enfatizamos que sabemos que no existe medicina preventiva para el coronavirus. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar que las medidas convencionales que hemos repetido hasta la saciedad son las que tenemos que seguir utilizando mientras contamos con la vacuna. Que el tener la vacuna no nos va a dar un cheque en blanco para que nosotros nos liberemos de todo eso. Yo quisiera poner una última diapositiva, doctor Pesarossi, al público, en donde es muy claro el mensaje. Si no tiene síntomas, no salga a buscarlos. El virus no va a llegar a su casa si no es que usted, ser humano, lo transporta. Es usted el que lo va a llevar a su casa. El virus no se mete debajo de la puerta ni por las ventanas. Necesita un transportador obligado y es el ser humano. Es altamente contagioso. Está en todas partes. No hay medicina preventiva. Y si usted tiene síntomas, por mínimos que les parezcan, porque la enfermedad, yo lo mencionó el doctor, que son síntomas muy parecidos a las enfermedades virales convencionales, por favor, no salga a repartir los síntomas. Piense no solo en usted, sino en su familia. Es una época propicia para protegernos más que nunca. Es una época para apreciar lo que este año 2020 nos dificultó la vida a todos. No hay un solo guatemalteco que no haya sido afectado por el coronavirus. Todos conocemos personas que se enfermaron o incluso fallecieron. Por favor, no baje la guardia en estos momentos. Les prometemos responder las preguntas que no fueron atendidas públicamente por factor tiempo. Verdaderamente ha sido un éxito, la cantidad de audiencia ha superado todas las audiencias previas. Yo creo que la expectativa de la vacuna es muy grande, el pánico de la enfermedad es muy grande, pero con mayor razón, mientras no tengamos la vacuna, hagamos lo que sabemos que es efectivo. Doctor Pesarossi, muchísimas gracias. Le agradezco mucho su atención, su participación, y hay muchos mensajes de felicitación que no se los dije por factor tiempo, pero se los reitero. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Española de Beneficencia, en nombre de la Dirección Ejecutiva, la Dirección Médica y todos los médicos que laboramos en el hospital, les damos las gracias, pero les pedimos por favor que también colaboren con nosotros. Los médicos también merecen una consideración. Los médicos que están trabajando en el área de COVID, solo al día de hoy, tenemos 2 colegas graves en la unidad de cuidado intensivo que se contagiaron inevitablemente por personas que no consideraron las medidas de prevención o de alguna manera bajaron la guardia. Los médicos y sus familias también merecen apoyo. Muchas gracias por su atención a todos y esperamos verlos en un próximo programa. Les deseamos una feliz Navidad en nombre del doctor Pesarossi, mi persona y todas las autoridades del hospital. Y el mejor regalo que le puede dar usted a su familia es protegerse usted y proteger a su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué será de la Navidad que la hace una época tan especial? Las luces del árbol, las decoraciones, el ambiente que se vuelve cálido, lleno de amor y esperanza. ¿Qué será de la Navidad que da la impresión de que muchos problemas desvanecen, que las personas se llenan de alegría? ¿Qué será de la Navidad que la comida sabe mejor, las familias se unen y el compartir se vuelve un sentimiento colectivo? Esta Navidad, en Hospital El Pilar, el mejor regalo que podemos darle es su salud, para que pueda compartir con sus seres queridos y la seguridad de que pasará unas felices fiestas. Hospital El Pilar, para todo y para todos.